Bien, el día de hoy principalmente vamos a ver algunas secciones que no se van a evaluar en el examen, pero que es bueno comentarlas para que ustedes puedan tener ideas de algunos temas que podrían ser útiles en el futuro. Por ejemplo, si de repente se habla de la función de Dirac delta, entonces ya sabrán que dónde hay documentación que se ha comentado. Si de repente se hablan de sistemas de ecuaciones diferenciales, sabrán que se ha comentado también el tema en el curso. Entonces, le vamos a dar ahorita un poquito más de énfasis a la sección 7.6, ahorita que lo vamos a comentar, las funciones de impulso y las funciones delta. Considera una fuerza F de t que actúa solamente durante un intervalo bien pequeño de tiempo, t que está en de A hasta B. Pone F de t igual a cero fuera de ese intervalo. Un ejemplo típico podría ser la fuerza de impulso que un bate le da a una bola cuando la golpea. El impacto es casi instantáneo. Lo mismo puede ser una subida en el voltaje que podría resultar, por ejemplo, de un rayo. Eh, Este sería un ejemplo eléctrico análogo. En tales situaciones usualmente sucede de que el efecto principal de la fuerza depende solamente en el intervalo, solamente en el valor del integral, P igual a integral de A a B de f de t de t. Entonces f de t es la función ahí de impulso, ¿verdad? Perdón, P aquí es la función de impulso sobre esta fuerza f de t que se ejerce en ese intervalo de A hasta B. En el caso de la fuerza F de t que actúa en la partícula de masa m en un movimiento lineal, pues la integración de la ley de Newton nos da, bueno, fuerza es masa por aceleración, ¿no? Es decir, si la masa es constante derivada de masa por velocidad, tu integral entonces nos daría el momento final menos el momento inicial, por lo que la fuerza de impulso es igual al cambio en momento de la partícula. Por lo que si el momento que solamente está es lo único que está afectando, solamente tenemos que conocer la fuerza de impulso. No necesitamos conocer precisamente la función f de t, que podría ser bastante complicada, sino que básicamente cómo cambió el impulso o cómo cambió el momento en esos instantes de tiempo. Entonces, eso es algo que nos puede ayudar bastante en este tipo de problemas. Sin embargo, nuestra estrategia para manejar esta situación es crear un modelo matemático en el cual esa fuerza desconocida se reemplaza por una función simple pero explícita que tiene el mismo impulso. Entonces, suponer que f de t tiene un impulso 1, es decir, de que pues el área, la integral de f vale 1, ¿verdad? Y que actúa durante algún tiempo, intervalo de tiempo corto, iniciando en t igual a a. Entonces podemos seleccionar un número epsilon mayor que cero que aproxima la longitud de este intervalo de tiempo y reemplazar f de t con esta función específica d sub a de epsilon de t, que tendría el valor de 1 sobre epsilon si t está entre a y a más epsilon y 0 de otra forma. Y aquí estaría el dibujo de esa función de a sub epsilon de t. Esto básicamente lo estamos ocupando para modelar esta función, esta fuerza f de t, que está afectando al sistema en un intervalo de tiempo muy pequeño. Podrían ustedes pensar que epsilon puede ser un 10 a la menos 6, pues tendríamos un intervalo de tiempo muy pequeño en el que está actuando y la altura aquí es de 1 sobre epsilon. Si la base es epsilon y la altura es de 1 sobre epsilon, el área de ese rectángulo sería igual a 1. Y aquí está básicamente pues su representación matemática de la integral. Vamos a ver, quizás me dan un minuto para atender esa llamada, ya vengo.
¿Qué tal? Me habían hablado el secretario ahí de biología para ver la cuestión de los horarios para el siguiente ciclo. La idea es que vamos a estar todavía en línea, ¿verdad? Entonces, ver si podemos tener ya eh, una primera organización de los horarios. Pero bueno, a ver qué tal. Entonces, pues quiero ver. Vaya, entonces nos habíamos quedado con la creación de este modelo matemático que me está modelando la fuerza de impulso, ¿verdad? Con básicamente un rectángulo de base 1/epsilon y, perdón, una altura de 1/epsilon y una base de epsilon. Epsilon podría ser 10 a la menos 6, por ejemplo. Entonces, imagínense un instante de tiempo de 10 a la menos 6 segundos, por ejemplo. Y 1/10 a la menos 6 sería 10 a la menos 6. Sería un rectángulo bien estirado, por decirlo así. Sería bien estirado. Entonces, aquí está la expresión matemática indicando que su integral es igual a 1. Pues entonces este DDA epsilon tiene un impulso de una unidad. Esta es una función de un impulso de una unidad. Entonces, no importa cuánto es epsilon, ya se sabe que epsilon es un número positivo, ¿no? Y básicamente lo digo con un poquito de risa porque el peor chiste matemático que hay es epsilon menor que cero. Entonces, pues un chiste aquí, amigos, incluso para las matemáticas, porque epsilon siempre es positivo. Entonces, pues bueno, pues la cuestión es que la integral de 0 a infinito de esta función de unidad de impulso es igual a 1. Entonces, pero ¿qué tal si nosotros aplicamos el límite cuando epsilon tiende a 0? Entonces, podríamos pensar nosotros de un impulso instantáneo que sucede cuando t es igual a a. Entonces, si aplicamos límites cuando epsilon tiende a 0, obtenemos lo que es la función delta Dirac, en el cual básicamente, noten, si la altura es 1/epsilon, tenemos que tiene un valor de infinito en el punto t igual a a, mientras que en cualquier otro punto eso vale 0. Entonces, la integral de esta función siempre sería 1, siempre y cuando nosotros podamos intercambiar el límite y la integral. Y con los límites, lo que yo les dije, ¿verdad? Que esta función Dirac delta, función entre comillas, ¿verdad? Porque realmente no es una función, es una función generalizada o es lo que se llama una distribución. Toma el valor de infinito en un punto y el valor de cero en cualquier otro punto. Entonces, pues uno de los requerimientos de una función es que al evaluarlo esté bien definido, ¿no? Entonces, no podemos decir, f de a es igual a infinito, pues no está muy bien definido eso, pero en las distribuciones o en las funciones generalizadas sí está bien definido, y esa es la función delta Dirac. Entonces, que él empezó a trabajar con este tipo de situaciones antes de formalizarlas y al parecer tuvo algunos problemas por eso. Ahora, notemos la integral de a hasta a más epsilon de la función g de t. El teorema del valor medio para integrales, aquí aparece el teorema del valor medio de integrales, implica que yo puedo sustituir el valor por un valor intermedio, g de t, multiplicado por el tamaño del intervalo, ¿verdad? Epsilon por un valor ahí intermedio. T barra sería de ahí algún valor entre g de a y g de a más epsilon. Pues eso se cumple si la función g es continua por trozos, por ejemplo. Entonces, y la integral sería una función continua, y al utilizar el teorema del valor intermedio, pues para funciones normales, por ahí eso se puede, digamos que demostrar.
Pero noten el hecho de que si a la integral de 0 hasta infinito de la función g de t yo la multiplico por la función impulso de unidad de impulso y aplico el límite cuando epsilon tiende a cero, si, bueno, en particular, esta función es distinta de cero solamente en el intervalo de a hasta a más epsilon y su valor es 1 sobre epsilon. Pues, y si yo lo sustituyo por un valor intermedio, entonces pues yo tengo límite cuando epsilon tiene a cero de g de t barra, cuando t barra es algún punto entre a y a más epsilon. Pero como epsilon tiende a cero, entonces este intervalo converge al punto A y este límite es igual a g de a, que es lo que nos dice esta función Dirac delta. Entonces, básicamente selecciona eh, un punto de la función g, específicamente el punto A. Entonces, esta función delta sub a de t, que es la función Dirac delta, tiene la característica de que al hacer la integral con cualquier otra función, selecciona el valor de g en a. Entonces, a eso es igual esta integral. Entonces, y aquí eso es lo que lo que dice aquí, que selecciona precisamente ese valor. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo tengo que g de t es igual a e a la menos st y hago esa integral con la función Dirac delta, va a seleccionar eh, esta función evaluada cuando t vale a, ¿verdad? Porque esta es una integral con respecto a t y quedaría menos e por e elevado a lo menos a por s. Y precisamente, pues tenemos entonces que la transformada de Laplace de la función Dirac delta sería e a la menos a por s, aunque aquí lo toman como una definición. Realmente, como esta teoría se puede ver de varios puntos de vista, y además no es un libro matemático, entonces se conforma con dar ciertas explicaciones, ciertas justificaciones, pero una demostración formal sería un poquito más compleja, más larga también. Entonces aquí solamente vamos a ver algunas de las características, ¿no? Entonces, si escribimos a delta de t como delta sub 0 de t y delta de t menos a como delta sub a de t, pues esta sería la función Dirac delta, que se hace infinito en t igual a, ¿verdad? Y aquí se hace infinito en t igual a 0, pues entonces la transformada de delta de t eh, sería 1, ¿verdad? Entonces, notar que delta de t, si fuera una función de verdad, entonces estaría contradiciendo el corolario del teorema 2, que básicamente nos dice que cualquier transformada de Laplace está acotada por una constante dividido entre s menos a. Entonces, pero esta es una función que, pues, cuando tiene el infinito no se hace cero, mientras que m entre s menos a, cuando s tiene infinito, tiende a cero. Lo estaría contradiciendo si no fuera por el hecho de que yo estoy metiendo aquí distribuciones que no son funciones regulares, ¿verdad? Si fueran funciones regulares, sí estarían satisfaciendo lo que menciona el teorema que dice ahí, ¿verdad? Y aquí también demuestran de que la transformada de Laplace de la función Dirac delta es e a la menos a por s a través de el trabajo de una ecuación diferencial donde tenemos ya sea un circuito RLC o tenemos un sistema masa resorte, pero que su función externa es un impulso que se hace t igual a de una magnitud infinita. Pues al aplicar, bueno, primero lo trabajan con el límite aquí de la función de impulso y unidad, ¿verdad? Entonces lo trabajan esto como diferencias de la función salto de unidad, hacen las transformadas de Laplace, resuelven y finalmente pues x de s es precisamente e a la menos s entre a s cuadrado más bs más c. Entonces al aplicar
el límite cuando epsilon tiende a cero, pues en efecto solamente me está quedando aquí, pues el factor, pues 1. Entonces, si ustedes notan aquí, pues eh, básicamente es otra forma en la que ellos están justificando que la transformada de Laplace de delta sub a de t, de la función Dirac delta en A, es e a la menos a por s. Y aquí tenemos un ejercicio bastante interesante de masa resorte, donde nosotros tenemos que la masa es igual a 1, la constante del resorte es igual a 4, y yo tengo que en t igual a 2, la masa es golpeada por un martillo, dándole un impulso de p igual a 8. La forma en cómo nosotros lo modelamos es 8 veces la función Dirac delta en 2pi, porque en 2pi el martillo está golpeando esta masa. Hay algunas condiciones iniciales, aplicamos transformadas de Laplace, ya sabemos que la transformada de Laplace de la función Dirac delta, para este caso me daría e a la menos 2πs, y pues resolvemos para x de s, aplicamos la transformada de Laplace inversa, y ya sabemos que el hecho de que haya una exponencial en menos a por s me genera un desplazamiento truncado de la función en t. Esto ya son cosas que hemos visto anteriormente, y pues que se puede escribir también pues ya como una función seccionada. Entonces aquí tenemos una gráfica de lo que sucede en t igual a 2pi cuando básicamente el martillo golpea la masa. Hay un incremento de magnitud, pero se mantiene de esa manera, de forma perpetua. Y aquí hay algo bien interesante porque hacen una conexión entre la función salto de unidad y la función impulso unidad. Al final llegan a la conclusión que la derivada de la función salto de unidad es igual a la función Dirac delta. Y precisamente en el momento del salto, en ese momento es cuando su derivada es infinito. Pero una vez más, aquí estaríamos trabajando con funciones bueno, que no son funciones regulares, sino que son distribuciones. Y aquí dice que eso lo podríamos considerar como la definición formal de la derivada de la función salto de unidad. Entonces, por aquí ya están moviéndose un poquito más adentro con respecto a lo que son las distribuciones. Anteriormente también nosotros habíamos considerado un circuito LRC, ¿verdad? Donde nosotros teníamos la ecuación íntegro diferenciable por el hecho de que no sacábamos la segunda derivada porque íbamos a tener que derivar e' de t, pero como e de t utilizaba la función salto de unidad, no lo hicimos, y en vez aplicamos la transformada de Laplace a la función íntegro diferenciable. Pero gracias al hecho de que ya sabemos con la información que está aquí lo que es la derivada de una función salto de unidad, podemos aplicar las condiciones, podemos aplicar derivadas a todos los términos. Esta condición básicamente sale de sustituir t igual a 0 en la ecuación y resolver para i' de 0. Al final, pues al aplicar transformadas de Laplace, ya con nuestro nuevo resultado, llegamos a lo mismo. Por lo tanto, pues i de t tendrá el mismo resultado. Pues aquí hay otro ejemplo donde se aplica el golpeo de un martillo múltiples veces, y lo mismo están aplicando transformadas de Laplace, y pues el hecho de cómo es la aplicación de la función Dirac delta nos ayuda a modelar, y el hecho de que obtener su transformada de Laplace nos permite resolver problemas de este tipo. Y pues tenemos aquí parte de las eh, perdón, esta creo que es ajá, esto sería parte de la solución, entonces, de las soluciones de ese problema. Finalmente, el capítulo termina con el principio de Duhamel, donde nosotros podríamos tener ya sea un sistema de masa resorte, un circuito RLC, o podríamos tener también algún tipo de problemas que involucren mezcla de tanques, ¿verdad? La mezcla de problemas de tanques. Entonces, al aplicar transformadas de Laplace,
obtengo que x de s es la transformada de la fuerza externa multiplicado por w de s, que es 1 entre as cuadrado más bs más c, y que podemos nosotros considerar este w de s como la función de transferencia al sistema, que es la respuesta que le da el sistema a la fuerza externa. Pues y nosotros ya sabemos de que la transformada inversa de esas dos funciones es simplemente la convolución de las transformadas inversas de las funciones. Y ese es uno de los principales resultados del principio de Duhamel, de que básicamente yo puedo, digamos que, tener medio resuelto ya la ecuación sabiendo de qué tipo es el sistema, y yo podría estar solamente pendiente de cuál es la fuerza externa que se le va a aplicar, y una vez que ya tenga esto, pues completarlo y integrar, hacer esta integración, y ya tengo lo que es la respuesta del sistema. Y aquí tenemos un ejemplo en particular. Y pues esas son parte de, básicamente esa es la sección 7.6. No sé si hay alguna pregunta por ahí para poderla responder. Básicamente algunos puntos interesantes es esta función de impulso unidad, el hecho de que al aplicar límites cuando epsilon tiende a cero, pues esta función se convierte en la función Dirac-Delta, que tiene el valor de infinito en un punto y en todo otro punto de cero, y esto me sirve para modelar problemas donde hay impulsos violentos en ciertos instantes, y que afortunadamente tenemos transformadas de Laplace para esas funciones de impulso, específicamente que la transforma de Laplace de delta sub a de t es e a la menos s por a. Eh, Finalmente, pues comentar el hecho de que la derivada de la función salto de unidad sale que es una función Dirac delta, y que el principio de Hamel me ayuda a pre-resolver ciertos problemas de estos sistemas, ya solo a la espera de lo que es la fuerza externa, porque ya tengo básicamente lo que es el efecto transitorio que me da el sistema. Entonces, en eso se resume la sección 7.6. Vamos a ver rápidamente también la sección 4.1, que es de un sistema de ecuaciones diferenciales. Nosotros conocemos, por ejemplo, bueno, aquí el nombre de la sección es sistemas de primer orden y aplicaciones, ¿verdad? Donde nosotros tenemos sistemas de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, en la segunda ley de Newton, donde nosotros tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, para una partícula yo podría separarlo por sus componentes en X, Y, Z, y tener tres ecuaciones. Y en este caso nosotros tenemos un ejemplo donde tenemos dos masas que están conectados a través de resortes, y como resultado tenemos un sistema de ecuaciones al dar ciertos valores. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría ser ese sistema. También el de dos tanques conectados, donde nosotros también sale aquí un sistema de ecuaciones que se puede intentar resolver, o dos circuitos conectados que resultan también en un sistema de ecuaciones para las corrientes de cada uno de los circuitos, ¿no? Entonces, aquí habla básicamente de cómo puedo transformar una ecuación diferencial de enésimo grado en un sistema de ecuaciones, y esto es altamente útil porque si vos querés resolver numéricamente un sistema de ecuaciones, una ecuación diferencial de orden superior, pues los métodos numéricos solamente se pueden aplicar para sistemas de ecuaciones lineales. Por lo tanto, habrá que hacer este tipo de sustituciones. Este truco, a veces a la gente que no ha visto el tema realmente y se enfrenta con ecuaciones diferenciales de orden superior, pues no sabe cómo resolverlos, pero aquí está realmente
la sugerencia. Entonces, por ejemplo, esta ecuación, como la cambian a un sistema de ecuaciones, incluso pues esta ecuación x doble prima igual a x al cubo más x prima al cubo, se cambia a un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Porque la máxima derivada que hay es 1 en esos casos, y aquí básicamente eh, cambiar dos ecuaciones de segundo grado a 4 ecuaciones de primer grado puede ser también altamente ventajoso porque los métodos numéricos ya están fijados para este tipo de sistemas, ¿no? No están fijados para ecuaciones de segundo grado, sino que solo para sistemas de primer grado. Para su solución, bueno, en este caso, como no se ha visto el método de eigenvalor, eigenvector, lo que se hace es transformar el sistema a la ecuación de orden superior, resolverla y luego ver cada uno de los componentes. En este caso, como tenemos dos variables dependientes, x y y, entonces yo puedo obtener un campo vectorial y también pues la curva solución, que en este caso se puede mostrar que x cuadrado entre c cuadrado más y cuadrado entre c medios al cuadrado es igual a 1. Entonces, igual para otros casos, donde aquí tengo básicamente eh, un sistema hiperbólico, donde primero paso el sistema de segundo grado a una ecuación de segundo grado de coeficientes constantes, la ecuación característica me ayudó a resolverlo y luego pues eh, obtengo el otro componente y tengo básicamente hipérbolas ahí como soluciones. O en este caso donde yo tengo lo que son espirales convergentes eh, para el punto 0, 0. Y aquí nos habla un poco de la existencia y unicidad de sistemas lineales. Y pues básicamente eso es. Las otras secciones no las veo con tanta, tanto interés, más que todo por el tiempo, ¿verdad? O sea, si hubiera habido más tiempo en el curso, de todas formas no veríamos 4.2 y 4.3, sino que nos pasamos al capítulo 5, donde la sección 5.1 da todo un repaso de lo que son eh, álgebra lineal, ¿no? Volvemos a hablar del Wronskiano por ahí, volvemos a hablar de vectores cuando son linealmente independientes, linealmente dependientes, solución por el método de eliminación, porque eso nos va a servir de repente para poder aplicar condiciones iniciales y después pues ya con ecuaciones no homogéneas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya ciertos ejemplos donde tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales que hay que escribirlo de la forma x' igual a por x más una parte que no es, eh, que es no homogénea, ¿verdad? Y aplicar ciertas funciones vectoriales para ver si satisfacen. Y eso no es muy complicado. Y lo último que les quería decir es que en el método de eigenvalor, eigenvector, esto es súper interesante, es el hecho de que para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, esto es equivalente a resolver un problema de eigenvalor, eigenvector. Entonces, si yo quiero resolver un sistema de ecuaciones como x1' igual a 4x1 más 2x2 más 4x3, x2', etcétera, x3' igual a algo, ¿verdad? Entonces, a esa matriz de coeficientes A, yo tengo que hallar los eigenvalores y los eigenvectores. Y luego, una solución vectorial de ese sistema es simplemente eigenvector por exponencial de eigenvalor multiplicado por t. Y esta es una de los resultados más interesantes que nosotros tenemos aquí en el capítulo 5 de cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales a través del método de eigenvalor, eigenvector. Y que yo considero que es necesario que al menos ustedes escuchen el hecho de que existe esta metodología. Bueno, entonces eso era básicamente
lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta ahorita con respecto a eso o pregunta general con respecto al curso. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, esa sería la última clase. Esta sería la última clase. O sea, podríamos tener ahí repasos, ¿verdad? Pero sí, esta es la última clase donde tenemos esta teoría que no va a ser evaluada, pero que yo creo que el hecho de que la hayan escuchado vale la pena. Entonces, aunque no sea evaluada, pues lo bueno es que a los que no han estado, pues que vean el video, ¿verdad? Eh, ¿Alguna sugerencia? Bueno, todavía quedan la siguiente semana. Yo pensaba dar un espacio de preguntas, ¿verdad? Entonces, martes y miércoles, pero ya empezando un poquito más tarde, ¿verdad? No necesariamente a las 6:50, sino que ya empezando un poquito más tarde para ¿cómo se llama? Que puedan descansar ahí un poco más. Entonces, pues, bueno, pues básicamente eso. Además de, vamos a ver.